Sí, estás en vivo. Sí. Ya tienes 100. Muy buenas noches. Tuvimos algunos pequeños detalles técnicos para arrancar porque hicieron algunas modificaciones en el área para ingresar y hacer las transmisiones en vivo. Sin embargo, con mi asesor familiar aquí en la casa los logramos resolver, ¿sí? De manera que pues le damos la bienvenida a esta primera plática. En esta ocasión, sí, para mí es pues una cuestión de orgullo la plática que vamos a tener, sí, de manera que pues lo primero que hay que hacer es tratar pues de aprovechar lo que podamos en este año, tratar de ser lo más felices que se pueda en medio de de toda esta desgracia, tratar pues de hacer lo mejor posible para proteger nuestra salud, ¿sí? Y sobre todo, aprovechar pues, todas las oportunidades que tenemos, ¿sí? De modo que hoy jueves 14 de enero, o sea, me enorgullece presentar a nuestro ponente del día, que es un ejemplo pues, de todas las cosas buenas que se hacen en la vida y de dedicarse en cuerpo y alma a el estudio. Así que en esta noche me permito presentarles a el bioquímico diagnóstico Abel Cruz Camacho. Sí, él es una persona notable. Sí, a mí me enorgullece señalar que Abel, pues desde muy joven, tuvo las inclinaciones hacia la investigación, hacia el estudio. O sea, ha sido un estudiante ejemplar y prácticamente desde que estaba terminando sus estudios de preparatoria, fue seleccionado para representar a nuestro país en lo que conocemos aquí como un verano de investigación, pero en este caso en el Instituto Internacional de Ciencias del Instituto Weizmann o Weizmann. ¿Sí? Esto está situado en Israel y justamente nuestra plática de hoy es una de esas maravillas, una de esas cosas que son difíciles de concebir, porque Abel se encuentra en Israel, ¿sí? Y va a platicar con nosotros desde allá acerca de lo que está haciendo. Abel, en su primer estadía en este Instituto Weizmann, hizo algunos estudios sobre biología molecular en algas cocolitiforas, ¿sí? Y después realizó sus estudios de licenciatura y orgullosamente podemos decir, estudió la carrera de bioquímico diagnóstico en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y resultó ser el mejor alumno de su generación, de la séptima generación de bioquímica diagnóstica. La característica aquí es, él tuvo un promedio cerrado de 10, que pues en toda la historia de la escuela no conozco una situación en esta cuestión, de manera que se le otorgó automáticamente el título de bioquímico diagnóstico en base a este rendimiento que tuvo en su carrera y en base al promedio que también obtuvo. De modo que Abel ha estado realizando varias estancias de investigación y en general ha dedicado estos esfuerzos a estudiar aspectos de parásitos y pues Abel fue mi alumno en el curso de parasitología, ¿sí? Demostró justamente lo que les estoy diciendo y se ha inclinado ahora, actualmente, está desarrollando sus estudios de posgrado en la parte de la maestría en este Instituto Weizmann y está trabajando con científicos muy importantes de la talla de Neta Regev Rutsky. Sí, se trata de un laboratorio de investigación que está enfocada a trabajar en aspectos biológicos de malaria, pero también está estudiando todo lo que son las bases moleculares en torno a las enfermedades a nivel genérico y trabajan bastante con lo que es la comunicación entre las células. Entonces, en el caso de Abel, es interesante, a mediados de 2018 comenzó los estudios de maestría y en un lapso de unas cuantas semanas va a obtener su título de maestro en ciencias. Él trabaja en la parte del estudio de la gametogénesis de Plasmodium falciparum. Sabemos, esto causa la malaria, una enfermedad que sigue siendo un problema, que sigue matando
gente en la que se habla de la muerte de un niño cada 60 segundos. De manera que en este instituto están buscando bases para tratar de establecer de alguna forma el control. ¿Sí? Abel quiere continuar haciendo los estudios de doctorado y pues o sea, en este lapso tan breve que lleva, está cubriendo ya la parte de la maestría, así que vamos a poder tener un doctor bastante capaz en un lapso bastante corto y esperemos que pues esto solo sea el inicio, ¿sí? Ya en algún momento, estando en su examen profesional, justamente le comentamos, ese es el inicio, pues va a seguir siendo una parte del camino que debe de seguir. Así que invitamos a Abel para que se haga presente. ¿Sí? Abel, puedes abrir tu cámara y tu micrófono. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes de que comience Abel, les recuerdo, tenemos nuestro chat en Facebook, ya tenemos una buena cantidad de gente que está como auditorio. Si ustedes tienen preguntas, por favor, viértanlas a través del chat de Facebook y después se las vamos a hacer llegar a Abel, ¿sí? Sin más, voy a cortar en este caso mi presentación y vamos a dejar a Abel con ustedes, ¿sí? Abel, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Esta es una de las cuestiones que manejamos. Eres universitario, nunca te vas a quitar la playa de universitario y esta es tu primera contribución para tu universidad, ¿sí? Así que muchas gracias y te dejamos exclusivamente a ti para que comiences la transmisión. Claro que sí, pues bueno, antes de comenzar, pues muchísimas gracias, doctor, por tan bonita introducción. La verdad es que me hace sentir pues muy orgulloso de seguir perteneciendo a la UNAM y de estar aquí representando pues no solamente a mi universidad y a mi país, sino también a Latinoamérica. Entonces, pues muchos saludos y muchas gracias por esta invitación. En verdad es un honor grandísimo para mí. Y pues bueno, comencemos ahora sí con el tema de ciencia. Voy a compartir la presentación que preparé para el día de hoy. Y bueno, pues decidí titular esta plática como Malaria, secretos moleculares de una enfermedad milenaria, porque como les voy a introducir un poco más adelante, pues es una enfermedad que ha causado estragos en la humanidad por milenios. La verdad es que la malaria es una de las enfermedades que son tan viejas como la humanidad misma y sin embargo nos sigue fascinando con algunos mecanismos impresionantes a nivel molecular, a nivel de la biología celular y molecular de este parásito. Y pues bueno, vamos a ir paso a paso en algunos de los puntos más importantes del ciclo de vida para saber cómo este parásito es capaz de jugar y manipular el hospedero y perpetuarse, ¿no? A pesar de la existencia del sistema inmune y de tantos años de evolución compartida, como seguimos teniendo esta relación hospedero-parásito que sigue manteniendo la enfermedad vigente, a pesar de pues todos los esfuerzos que históricamente se han llevado a cabo para intentar controlar esta enfermedad. Bueno, pues seguramente para muchos de ustedes este es un repaso, ¿verdad?, de sus clases de parasitología o de microbiología. Y pues como recordarán, la malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria que afecta principalmente los eritrocitos, es decir, los glóbulos rojos de la sangre. Y fue caracterizada primeramente desde tiempos históricos por tener cuadros febriles cíclicos. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes presentaban periodos de fiebre con elevación en la temperatura corporal cada cierto periodo predecible. Y de ahí se fueron clasificando las distintas especies de este parásito que causa la enfermedad, como terciana, cuartiana y demás, dependiendo de qué tan seguidos fueran los cuadros de fiebre. Por ejemplo, un día sí, un día no, etc. Esa fue la clasificación básica que se le dio a esta enfermedad y uno de los criterios diagnósticos que pues desde siempre han sido esenciales. Los agentes etiológicos que provocan esta enfermedad son los protozoarios apicomplejos del género Plasmodium y hasta el día de hoy se han reconocido y caracterizado por completo 5 de ellos que infectan al humano, entre ellos Plasmodium falciparum, que es la especie más virulenta y con mayor distribución global, Plasmodium vivax, que vamos a ver que es muy importante para México y para Latinoamérica, y otras 3 especies, Plasmodium ovale, malaria y noblesi, que es el último miembro que apenas hace unos años se caracterizó, y bueno, de los cuales les traje unas pequeñas imágenes microscópicas. Y bueno, porque otros síntomas que caracterizan a esta enfermedad, como ya les platiqué, es la fiebre, malestar general, cefalea y esplenomegalia, es decir, el crecimiento
del vaso, y esto se debe principalmente a que la mayor parte de la respuesta inmune que se monta ante este parásito sucede en el vaso. Les voy a comentar un poco más de eso al respecto. Y algunas complicaciones pues incluyen la anemia hemolítica, obviamente por la destrucción de los glóbulos rojos debido a la infección por el parásito, que está asociado también a falla renal aguda, y vamos a comentar también de la malaria cerebral, que es una complicación específicamente o más vista en Plasmodium falciparum. Bueno, pues como les platiqué, se cree que la malaria apareció hace bastante tiempo. Se estima que aproximadamente unos 30 millones de años hay registros fósiles de mosquitos que ya estaban infectados con o quistes del parásito, y existen especies que infectan tanto a reptiles, aves y mamíferos, entre ellos, por supuesto, el humano y los primates. En la humanidad se ha reportado desde el Neolítico, desde que el humano se volvió sedentario, y pues ha afectado, como probablemente algunos de ustedes saben, a millones, y ha causado estragos desde las civilizaciones clásicas. Se ha reportado material genético del parásito en momias, por ejemplo, del Antiguo Egipto. Hipócrates, que fue conocido como el padre de la medicina para los griegos, ya había reportado una enfermedad febril cíclica. Igual en reportes de la antigua China ya se había descrito la enfermedad, y bueno, pues entre otros chismes históricos que no sabemos completamente si es cierto o no, se atribuye la muerte de Alejandro Magno a la malaria. Y por darles un ejemplo, en el siglo pasado fue responsable de entre 130 a 300 millones de muertes a nivel global, y más o menos una estimación, por ejemplo, en las tropas estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial se calculaba que la malaria mataba 8 veces más soldados que las tropas, por ejemplo, de los japoneses en el Pacífico Sur. Entonces son algunos números que nos van dando contexto de qué tan importante ha sido esta enfermedad a lo largo de la historia. Y bueno, no les voy a platicar todos los detalles, pero únicamente para que reflexionemos qué tan importante es el estudio de esta enfermedad. Se han otorgado ya 4 premios Nobel a científicos que se han dedicado al estudio de la malaria, empezando con Alphonse Laveran, quien describió el parásito por primera vez por medio de microscopía, y Ronald Ross, que casi de manera simultánea describió todo el ciclo de vida completo en el mosquito, que como recordaremos es el vector de esta enfermedad, los mosquitos del género Anopheles, que bueno, ya les platicaré un poco más adelante. Más adelante, además, se le dio el premio Nobel a Paul Müller, quien descubrió el DDT y fue el primero en utilizarlo como insecticida, justamente pensando en el control de los vectores, que bueno, ahora está prohibido el uso del DDT debido a sus graves efectos a largo plazo a la salud y al medio ambiente, pero pues es un hito que aún se recuerda. Y el último fue en 2015 a la científica china Tu Yuyu, quien descubrió y aisló la artemisinina, que se ha convertido últimamente en uno de los medicamentos de primera línea contra la malaria, ya que pues se ha reportado mucha resistencia al fármaco clásico, que es la quinina y todos los fármacos derivados de esta. Históricamente la quinina se ha utilizado desde el siglo XVI, es un fármaco derivado de la corteza del árbol de la chinchona, atribuido a Perú, pero bueno, actualmente debido a los amplios casos de resistencia, pues también la artemisinina ha surgido como un tratamiento de primera línea, y está derivada del remedio chino Qinghao, que también históricamente se ha utilizado por esta cultura para el tratamiento de la malaria. Y bueno, ¿cuál es el panorama actual? Aproximadamente, igual para darles una idea, tan solo en el año de 2019 hubo 229 millones de casos de malaria en 87 países del mundo, que ustedes pueden ver ilustrados en este mapa. Más o menos, para darnos una idea de los números, pues es casi entre 2 y 3 veces los que hasta ahorita se han registrado confirmados de coronavirus. Entonces, pues es una cantidad muy grande de casos. Sin embargo, el mapa realmente debería de verse más o menos así, ya que más del 94% de los casos se han presentado principalmente en los últimos años en África subsahariana. Afortunadamente, en otras áreas del mundo, como en Asia y en Latinoamérica, ha habido un claro declive en la incidencia de los casos. Sin embargo, en África sigue siendo una enfermedad muy prevalente. Realmente no hemos logrado bajar la curva de la incidencia tanto como se ha logrado en otras áreas. Y bueno, pues sigue cobrando la malaria muchas muertes al año, casi 500,000 en 2019, lo cual es más o menos equivalente a 2 personas cada 3 minutos.
Y pues un dato muy desafortunado es que el 67% de las muertes pues se han reportado en infantes menores de 5 años, donde el sistema inmune todavía no está tan desarrollado como en un adulto y pues les es más difícil montar una respuesta inmune antes de que la enfermedad pase a un fenotipo pues más severo. En México y en América, fíjense que leí un artículo muy interesante de los orígenes de Plasmodium en el continente americano, y bueno, se sabe que las especies y las cepas más antiguas derivan de África, y llegó, se cree, a América, ya que no ha habido hasta ahorita el descubrimiento de reportes precolombinos de esta enfermedad, entonces se cree que llegó con la colonización europea mediante esclavos africanos, principalmente, en caso de Plasmodium falciparum, América del Sur, y Plasmodium vivax, se cree que llegó tanto de África como de Asia. De hecho, por ejemplo, la mayor parte de las cepas que se reportan ahora en México, que bueno, vamos a hablar un poquito de México, son atribuidos únicamente a Plasmodium vivax, y se cree que derivan de migración austronesia, es decir, que ya había habido un contacto entre las poblaciones austronesias y el continente americano, y bueno, no se sabe si fue antes o después de los europeos, de la llegada de los europeos a América, pero sí, sí existen también cepas de origen asiático en México y en Latinoamérica. Y bueno, como les comentaba, en México todos los casos hasta ahora reportados han sido de Plasmodium vivax, y afortunadamente se cree que estamos ya en una fase previa a la erradicación, ya que únicamente se presenta esta enfermedad en focos de incidencia, ¿verdad? En regiones muy localizadas y específicas. Y bueno, pues como pueden ver aquí en esta gráfica, ese es el número total de casos que han ocurrido en los últimos años, y pues se encuentran ya debajo de los 1000 casos totales en México. Entonces se cree que estamos en una etapa previa a la erradicación. Sin embargo, pues al parecer sigue algo estable la cantidad de casos anuales, incluso aumentando un poco, y pues es algo que tiene que ser atendido para evitar un repunte de la enfermedad de nuevo en México. Y bueno, pues ahora sí, aterrizando un poco en la biología molecular, el organismo que nosotros utilizamos aquí en el laboratorio para estudiar la malaria es Plasmodium falciparum, que como les comenté, es la especie más virulenta y devastadora de la malaria. Y bueno, la utilizamos por varias razones. En primer lugar, porque es estable el cultivo celular en sangre. Nosotros utilizamos sangre humana, y pues se puede mantener la fase eritrocitaria del ciclo de vida bastante estable, por ejemplo, en comparación con Plasmodium vivax, que no se puede cultivar de manera sencilla en sangre porque requiere de una gran presencia de reticulocitos que generalmente la sangre de donación no tiene. En segundo lugar, el ciclo en los mosquitos es reproducible. Aquí en Israel, debido a que era una zona endémica donde ya se radicó, es ahorita ilegal la investigación en mosquitos, pero en otras partes del mundo donde el clima es más favorable para la investigación en mosquitos, es aún, se estudia mucho en las fases del ciclo de vida en mosquitos. Otra razón, como les comenté, es que es una especie, es la más virulenta y devastadora, entonces pues existe un mayor interés en investigarla. Y también es importante remarcar que es cercana evolutivamente a modelos murinos en ratón. Existen otras dos especies que se utilizan mucho en la investigación con ratones, como Plasmodium joelli y Plasmodium berghei, que están cercanos evolutivamente a Plasmodium falciparum. Entonces, no se toman como equivalentes porque sí existen fuertes diferencias entre especie y especie, pero son un poco más cercanos a utilizar, a investigar otras, como Plasmodium vivax, que está en un estrato evolutivo algo lejano de Plasmodium falciparum, pues presentan importantes diferencias. Y bueno, pues todo esto llega a la pregunta más importante en la historia de la malaria, que es ¿cuál es la clave del éxito milenario de esta enfermedad? Y pues bueno, no es verdad que los mosquitos tengan programas de adiestramiento para picar mejor al humano, sino realmente que es una pregunta compleja, y si ustedes me la hicieran a mí, pues yo respondería con el complejo ciclo de vida de Plasmodium. Vamos a ir poco a poco a lo largo de este ciclo de vida, y espero demostrarles que existen mecanismos moleculares muy complejos y muy interesantes de este parásito, que para mí han sido una de las principales respuestas que le han permitido a esta enfermedad mantenerse vigente a lo largo de los años, y pues a pesar de que hemos evolucionado con ella, aún sigue infectando tantas personas.
Entonces, el ciclo de vida comienza obviamente con el mosquito anofelino que al picar y alimentarse de la sangre del humano, pues inyecta a su vez los esporozoitos, que son la fase infectante, los cuales cruzan el epitelio, llegan a la sangre y llevan a cabo una primera fase de replicación que se le conoce como fase hepática. Sin embargo, en esta primera fase se infectan una muy baja cantidad de células en el hígado, aproximadamente unas 100 células, y es asintomática generalmente en los pacientes. No se presentan síntomas hepáticos de la enfermedad y se lleva a cabo un primer ciclo de replicación donde se producen muchas nuevas fases infectantes llamadas merozoitos. Estos merozoitos pasan de nuevo a la circulación sanguínea y establecen el segundo ciclo, que es el más importante para la patogénesis de la enfermedad, que es la fase eritrocitaria, que ya es sintomática, ya que se infectan pues una buena cantidad de células en la sangre. En algunos pacientes críticos se puede llegar hasta el 15%, pero este es un caso bastante extremo. En la mayoría de los pacientes es alrededor de un 1 o 5% en los peores casos, pero pues recordemos que existe una cantidad enorme de eritrocitos en sangre, unos cuantos millones por microlitro. Entonces, a pesar de que es un porcentaje pequeño de células infectadas, pues sí son muchos glóbulos rojos que son destruidos en este segundo ciclo de replicación en la sangre. Posteriormente, una parte de la población se diferencia de esta fase de reproducción que es asexual a las fases sexuales llamadas gametocitos. Y los gametocitos son un elemento clave en el ciclo de vida porque, bueno, se generan un gametocito masculino y femenino y son los cuales la siguiente vez que el mosquito se alimenta del paciente infectado pasan y son los únicos capaces de continuar con el ciclo de vida ahora en el mosquito vector, que es la fase sexual. Y bueno, pues los gametocitos se diferencian a gameto masculino y femenino, como si fuera algo así, imaginemos un paralelismo a un embarazo. El gameto masculino fecunda al femenino y forman un cigoto que posteriormente va a pasar a otras fases de oquineto y oquiste, perdón, que finalmente pues van a originar nuevos esporozoitos y que van a completar el ciclo de vida. Entonces, espero que no se me hayan perdido mucho en este ciclo. Vamos a irlo diseccionando en partes. Y bueno, pues me gustaría primero que nos fijemos en tres partes del ciclo de vida que son muy similares una a otra, que son los llamados ciclos esquizogónicos. ¿Qué quiere decir? Que una sola célula del parásito infecta a una célula del hospedero y dentro de la célula del hospedero el parásito se replica varias veces para formar múltiples células hijas que van al final a egresar de la célula infectada e infectar a una nueva. Como les comenté, primero hay un ciclo esquizogónico en el hígado y después se lleva a cabo el más importante, que es en la sangre, y un proceso muy similar que molecularmente es casi equivalente es la generación de los esporozoitos. En el tracto gastrointestinal del mosquito también se forma un oquiste que va a generar muchas fases infectantes y que molecularmente es relativamente similar lo que sucede para generar tantas células hijas. Bueno, esto es una parte del ciclo de vida y otra parte importante son las fases de diferenciación celular. ¿Esto qué quiere decir? Que algunas células asexuales toman una decisión única para formar las fases sexuales, que son los gametocitos en el humano, y que estos posteriormente, una vez que el mosquito pica al humano y contrae estos gametocitos, se siguen diferenciando para convertirse en gametos y que al final van a completar el ciclo de vida. Entonces, bueno, como les expliqué, un tipo de reproducción muy importante en este parásito es la esquizogonia, que es una reproducción asexual que genera células con muchos núcleos, multinucleadas, que son células de sincitios que se llaman esquizontes. ¿Esto qué quiere decir? Que el núcleo se divide múltiples veces de forma binaria, como si fuera una mitosis, es decir, primero hay uno, luego dos, idealmente luego 4, 8 y sucesivamente, pero se ha descubierto que es asíncrona. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se generan los primeros dos núcleos, uno de ellos se puede dividir de manera el primero que el otro, entonces hay veces que se forman esquizontes con números impares de células hijas, y al final se da un evento de citocinesis masiva, es decir, el citoplasma se divide para formar a muchas células hijas a partir de una sola célula madre.
Entonces, bueno, vamos a ir con estas primeras ciclos esquizogónicos y como les comenté, el más importante y el más estudiado, porque además es el que nosotros podemos reproducir en laboratorio con más facilidad, es la que se conoce como la esquizogonia eritrocítica, es decir, en el glóbulo rojo. Y bueno, estas son algunas imágenes que he tomado al microscopio, que yo sé que la tinción se ve un poco diferente a lo que se utiliza en laboratorios diagnósticos. En investigación generalmente es la misma tinción de IMSA, pero no la dejamos tanto tiempo porque nuestro objetivo no es observar la morfología con detalle en todo momento. Entonces, bueno, esta es la primera fase que se le conoce como fase de anillo o trofosodito en anillo, justamente por la forma que es similar al anillo y que es una fase inmadura que posteriormente va creciendo y al empezar a digerir la hemoglobina del glóbulo rojo, va creciendo hasta convertirse en un trofosodito. Como ustedes van viendo, conforme transcurre el ciclo de vida, el trofosodito se va haciendo más grande porque va consumiendo la hemoglobina del glóbulo rojo. Y si ven esta estructura aquí que se tiñe de manera muy intensa, y les voy a explicar qué es la vacuola alimenticia, donde está el parásito depositando todos los desechos del metabolismo de la hemoglobina del glóbulo rojo. Además, pues también se puede ver el núcleo que ya comienza a dividirse. Y finalmente, una vez que el parásito pues tiene todos los nutrientes para empezar a dividir su núcleo, entonces pasa a la fase de esquizonte, que como pueden ver, empieza a dividirse y formar muchas células hijas, cada una con un núcleo, y que al final pues van a formar los merozoitos que van a infectar a una nueva célula. Entonces, vamos una por una, cuáles son algunos de los mecanismos pues, más interesantes de cada una de estas fases. Como les comenté, el primer cómplice es el anillo, que son trofozoitos inmaduros que hasta hace poco tiempo se creía que eran metabólicamente inertes, es decir, que no presentaban algún tipo de metabolismo, eran solamente una fase que se podía ver al microscopio, pero que no tenían mucha importancia biológica. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que presentan metabolismo y además expresión de genes que es fundamental para diferenciarse en las formas sexuales y en la virulencia del parásito. Vamos a comentar de eso más adelante. Y además se ha visto mediante microscopía electrónica que ya son la primera fase que comienza el metabolismo de la hemoglobina, ya que el anillo en realidad no es un anillo, se ve así el microscopio, pero en realidad es como si fuera como un tazón o una taza que mediante mecanismos que aún no se sabe, engulle, por así decirlo, una primera parte del citoplasma del eritrocito para empezar a digerir la hemoglobina. Aquí pueden ver este proceso que los científicos le conocen ahora como el gran bocado o el big gulp en inglés, que es lo que la fase de anillo hace al principio, que empieza a digerir la hemoglobina. En segundo lugar, el trofosodito, pues, es la fase más activa metabólicamente que empieza a digerir la hemoglobina. Y un punto muy interesante y muy estudiado es que el grupo hemo, que recordaremos que es el grupo protésico de la hemoglobina, es tóxico para el parásito y para detoxificarla, la almacena como cristales de hemozoína. Entonces, aquí les tengo un pequeño esquema de la degradación de la hemoglobina por el parásito, que es diferente a como sucede en el humano, que aquellos que han llevado bioquímica recordarán que el grupo hemo se degrada en bilirrubina. El parásito no tiene esta vía metabólica y entonces primero separa la parte proteica del grupo hemo. La parte proteica por diversas proteasas se degrada en aminoácidos, sin embargo el grupo hemo pasa por una serie de reacciones que van apilando, primero oxidando y apilando el grupo hemo para formar cristales de esta sustancia que se llama hemozoína. ¿Y por qué es tan importante esta vía metabólica del parásito? Porque todos los fármacos de la quinina se cree que actúan evitando esta nucleación de los cristales de hemozoína por un mecanismo que aún no se conoce. Hay quienes argumentan que es debido a especies de reactivas de oxígeno o que directamente interfieren estos fármacos con el sitio activo de las proteínas. En fin, aún no se sabe con total detalle cuál es este mecanismo de acción que es tan importante para evitar el metabolismo de la hemoglobina por parte del parásito. Entonces, bueno, una de las investigaciones que se hacen aquí en el Instituto Weizmann es aplicar nuevas tecnologías como la criotomografía electrónica a los trofozoitos para ver cómo se lleva a cabo esta digestión de la hemoglobina. Entonces, aquí les traje un video. Yo hice mi segunda rotación en la maestría en el laboratorio del doctor Michael Elbaum, quien utiliza esta tomografía electrónica, es decir, como si fuera un tomograma de un paciente, se toman capas y capas y capas y después se reconstruye una imagen tridimensional.
utilizando microscopía crioelectrónica. Entonces aquí les tengo un pequeño video donde podemos ver un trofozoito, este es el núcleo y esta es la vacuola alimenticia, y pueden ver cómo se están nucleando de manera muy, muy bonita. Se ven así como joyas de una corona los cristales de hemozoína, de la hemoglobina que está digerida por el parásito. Y bueno, esto ha permitido revelar secretos de cómo se lleva a cabo esta nucleación, porque originalmente se creía que la hemoglobina, que la hemozoína se nucleaba en la interfaz entre el lípido y la fase acuosa de la vacuola alimenticia. Sin embargo, estudios en este laboratorio, utilizando esta técnica, han revelado que en realidad sucede únicamente en la fase acuosa. ¿Y esto por qué es importante? Porque aquellas personas que se dedican a la farmacéutica, al desarrollo de fármacos, tienen que diseñar fármacos que lleguen hasta la fase acuosa, que sean hidrosolubles y que permitan llegar al sitio donde se está nucleando la hemozoína para detener este proceso. Y bueno, pues una pregunta muy importante en este ciclo eritrocítico es ¿cómo logra el parásito multiplicarse tanto y tantas veces sin alertar al sistema inmune? Y bueno, pues una primera clave está en la comunicación, es decir, en las vesículas extracelulares, y esto es a lo que se dedica principalmente mi laboratorio, que está a cargo de la doctora Neta Regev-Rutsky, y ella demostró por primera vez que el Plasmodium falciparum secreta vesículas extracelulares que tienen distintas cargas, entre ellos proteínas, ácidos nucleicos y glicanos, que van a interactuar con células del hospedero y manipular la respuesta de este a la presencia del parásito. Después de este estudio se demostró también que existen en otros parásitos, por ejemplo en Trypanosoma y en nemátodos como Spirocerca. Y bueno, las vesículas extracelulares de Plasmodium falciparum, como les comenté, aquí pueden ver una imagen en microscopía electrónica de las vesículas derivadas del parásito, contienen todas estas cargas moleculares que aún no se conocen todas las funciones de la carga molecular, pero sí se ha demostrado que pueden transmitir resistencia a fármacos cuando se incuban cepas resistentes y susceptibles a fármacos y se permite el intercambio de vesículas, las células susceptibles se convierten en resistentes y de igual forma inducen la gametocitogénesis, la formación de las fases sexuales, de las cuales voy a hablar un poco más adelante. Y bueno, se ha demostrado que estas cargas de las microvesículas contienen especies únicas de ARN, alrededor de un 11% de especies de ARN únicas a las microvesículas y de ADN. De hecho, de manera muy curiosa, las microvesículas derivadas de la fase de anillos sí contienen ADN que se puede detectar por marcadores fluorescentes, pero ya las siguientes fases de trofozoito y esquizonte no. Entonces se cree que la fase de anillo, de alguna manera, utiliza este ADN que las otras fases ya no, para transmitirlo al hospedero y darle algún tipo de mensaje. Entonces, pues se demostró justamente que este mensaje en parte permite engañar al sistema inmune. En estudios posteriores en nuestro laboratorio se demostró que los monocitos, por ejemplo, del sistema inmune pueden internalizar las microvesículas del parásito, tanto la carga de ARN como de ADN, y que la carga de ADN de las microvesículas del parásito activan esta vía de interferón tipo 1, dependiente de STING, y al final las células inmunes, como los monocitos, secretan citocinas de interferón tipo 1. Y se cree que este mecanismo que activa a los interferones es alguna manera de engañar al sistema inmune porque evita que se lleven a cabo otras vías que son relevantes para la infección parasitaria, por ejemplo, la respuesta de tipo TH2, que sería más favorable para eliminar los parásitos de malaria. En cambio, el interferón tipo 1 se presenta más en la respuesta antiviral. Entonces, digamos que el parásito confunde al sistema inmune del hospedero, haciéndole creer que es otro patógeno y entorpeciendo la respuesta inmune. Otro mecanismo muy interesante es esta arma secreta que tiene el parásito, que son los genes VAR. Los genes VAR son una familia que tiene al menos 60 genes repetidos que todos codifican a la misma proteína. Y esta proteína es PFEMP1, que es un factor de virulencia esencial en la malaria. ¿Qué hace esta proteína tan importante que el parásito tiene 60 genes que codifican lo mismo? Pues es una proteína de citoadhesión, permite que el parásito se adhiera al endotelio y que quede secuestrado en los capilares de órganos. Entonces, esta proteína es muy importante para la virulencia de Plasmodium falciparum porque probablemente quienes estén
familiarizados con la clínica de esta enfermedad, no se observan casi los trofozoitos o los esquizontes en sangre periférica, únicamente la fase de anillo. Esto es porque están estos parásitos atrapados o secuestrados en los órganos y con ello escapan del sistema inmune al evadir la eliminación en el vaso. Como yo les había dicho, la eliminación esplénica es uno de los principales mecanismos para eliminar el parásito de la malaria de la sangre. Y entonces los genes VAR se empiezan a transcribir en la fase de anillo y ya la proteína como tal se expresa en el trofozoito y en el esquizonte, que son los que quedan adheridos al endotelio de los capilares de órganos. ¿Y esto qué provoca? Pues a nivel sistémico, al quedarse el parásito atrapado en los capilares y no estar presente tanto en sangre, pues se provocan fenotipos inflamatorios en órganos que no deberían, por ejemplo, en el cerebro o en la placenta, y eso es lo que provoca principalmente la malaria cerebral o la malaria placentaria, que son complicaciones muy severas de la enfermedad. Y bueno, el mecanismo genético por el cual el parásito cambia estos genes VAR es muy interesante porque se lleva a cabo recombinaciones genéticas. Es decir, el parásito, mediante mecanismos moleculares, toma, por ejemplo, dos alelos de la misma proteína y los recombina, como lo hace también el sistema inmune para producir las inmunoglobulinas. Y entonces esto provoca que varíen los antígenos en la superficie del eritrocito y el sistema inmune ya no los pueda detectar. Por ejemplo, un parásito, el sistema inmune puede generar anticuerpos contra una de las proteínas EMP1, pero después de que se hace este switching molecular o se cambia el gen que se transcribe para formar la proteína EMP1, pues ya el anticuerpo que estaba formado para la proteína anterior ya no detecta a la nueva isoforma de la proteína y ya no se puede unir, ya no puede inactivar al parásito. Y entonces en pacientes complicados donde han habido múltiples recombinaciones genéticas, pues hay una población muy diversa de distintos isoformas de la misma proteína que el parásito utiliza para anclarse en los capilares, pero que ya el sistema inmune pues no puede reconocer a todos a la vez, entonces a lo mejor forma respuesta contra uno o dos, pero existen todos los demás que mantienen la enfermedad vigente en el paciente. Y bueno, como les había comentado, la tercera fase de este ciclo dentro del eritrocito es el esquizonte, que para mí me gusta llamarlo como el maestro replicador, porque lleva a cabo un fenómeno impresionante, que es que durante la fase de esquizonte se llevan a cabo 4 o 5 replicaciones del material genético. El parásito tiene 14 cromosomas, entonces imagínense replicar 14 cromosomas para formar al total 16 a 20 células hijas, es decir, cada célula hija va a tener un juego cromosómico y todo sucede dentro de la misma célula. Entonces es 14 por 20, hay dentro del esquizonte más de 100 cromosomas al mismo tiempo que se tienen que repartir entre todas las células hijas y además que todo este proceso se lleva a cabo en menos de 24 horas. Entonces, pues los científicos se preguntaron cómo se lleva a cabo el ciclo celular en Plasmodium y se dieron cuenta que es muy diferente al humano. En el humano y en células mamíferas, pues tenemos dos fases de crecimiento que son G1 y G2 y la síntesis de ADN en medio y al final la mitosis, pero en el parásito es diferente, solo existe una fase de crecimiento entre el anillo y el trofozoito y después la síntesis de ADN se lleva a cabo hasta 16 veces para formar todas las células hijas y pues esto está regulado por ciclinas y otras factores de transcripción y demás proteínas nucleares que son pues muy diferentes a las del humano, tienen funciones bastante complejas. Entonces pues una pregunta pues muy, muy importante en cómo es la replicación del material genético del parásito es si este es capaz de llevarlo a cabo en velocidades muy rápidas, porque pues imagínense en 24 horas producir 20 células hijas con 14 cromosomas cada una, pues pensaban al principio que el parásito tenía unas polimerasas para replicar el ADN rapidísimas. Y pues después de hacer estudios se le llama peinado molecular o combing molecular, que permite mediante marcadores fluorescentes, medir dónde están los orígenes de replicación en el genoma y medir la distancia entre ellos o qué tan rápido van progresando.
en fibras de ADN que se estiran por métodos artificiales y se puede ver la distancia entre los orígenes de replicación del ADN para saber qué tan rápido o estimar qué tan rápido se está replicando. Y lo que fue más sorprendente de esto es que el promedio de la velocidad de replicación es incluso un poquito más baja que en el humano. Entonces, no se explicaban cómo es posible que se puede replicar tan rápido y tantas veces el ADN con una velocidad relativamente baja. Y la respuesta está en el número de orígenes de replicación. Es decir, la replicación es más eficiente. Hay más de estos orígenes repartidos en todo el genoma y al activarse todos al mismo tiempo o una gran cantidad de ellos, pues el parásito puede replicar mucho más rápido que lo que lo haría una célula convencional, por ejemplo, del humano. Y una pregunta que queda abierta aún en el campo es cómo se segregan estos cromosomas, porque como yo les comenté, en una célula humana es relativamente sencillo porque existen únicamente 2 juegos cromosómicos, se desaparece la membrana nuclear en la mitosis y se separan en 2 células hijas. Pero en Plasmodium existen 16 a 20 juegos al mismo tiempo y todo sucede dentro del mismo núcleo. Se ha comprobado que la membrana nuclear no desaparece en la mitosis. Entonces, yo no sé qué relajo se llevan ahí los parásitos para poder dividir los cromosomas de manera eficiente y que cada célula hija tenga un juego completo. De esto no se sabe casi nada de la regulación molecular, cómo logra el parásito reconocer estos 14 cromosomas en cada polo de la división mitótica y generar las células hijas, porque recordemos que no son 2 los que se están separando, a veces son 8, 10, 14 al mismo tiempo, y pues las técnicas que hasta ahora existen de microscopía fluorescente para poder darle un seguimiento a los cromosomas, pues no son lo suficientemente, no tienen la suficiente resolución hasta la fecha que nos permitan contestar estas preguntas. Entonces, pues es un misterio que aún no se logra resolver del todo. Y bueno, como les comenté, existen otras 2 replicaciones de tipo esquizogónica, que es en el hígado y en la esporogonia del mosquito, en las cuales no voy a adentrarme mucho porque además no se sabe tanto, porque como ustedes podrán predecir, las fases dentro del hígado no se pueden reproducir tan fácil en cultivo celular porque pues, se requieren hígados completos humanos y pues obviamente la experimentación humana es antiética y no va a suceder. Pero sí se ha demostrado, por ejemplo, por estudios de microscopía fluorescente, que estas esquizogonias que suceden en el hígado y en la esporogonia del mosquito son mucho más complejas que lo que sucede en la sangre, porque estos procesos generan no 16, no 20, no 30, 10,000 células hijas. En una sola célula que infecta a una célula del hígado, genera hasta 10,000 células hijas y cada una de ellas debe de tener 14 cromosomas, el apicoplasto, que es uno de los organelos de este tipo de parásitos, y mitocondria. Entonces, estos estudios han permitido saber que en realidad las mitocondrias no son como nos las dibujan en los esquemas para este tipo de parásitos, sino que son como redes que al final, cuando se divide en los merozoitos, van a tener un pedacito, un cachito. Cada merozoito captura un cachito de mitocondria y de apicoplasto y así se dividen de manera eficiente estos organelos. Y la verdad es que es súper impresionante cómo es posible que una sola célula genere tantísimas células hijas y tan eficientemente. Y esa es una de las razones por las cuales no hay síntomas en la fase hepática, porque no necesita el parásito infectar tantas células porque genera una cantidad de células hijas enorme. Y bueno, me voy a detener un poco más en este siguiente proceso molecular del ciclo de vida del parásito, porque es al que yo me dedico, que es la gametocitogénesis. Bien, como les comenté, la gametocitogénesis es, como el matrimonio, una decisión única en la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que una cierta fracción de los parásitos asexuales que se están replicando en sangre decide comprometerse o convertirse en la fase sexual, que son los llamados gametocitos, y es la fase sexual sanguínea de Plasmodium. Como les dije, existe el masculino y el femenino, que realmente se llaman así un poco por convención, por cómo asemejan a los gametos humanos, y este proceso de gametocitogénesis tiene 5 fases distintivas que se pueden distinguir al microscopio, y en el caso de Plasmodium falciparum se tarda de 10 a 12 días, pero este tiempo cambia con especie y especie. La que nosotros investigamos es de 10 a 12 días,
y pues se caracterizan los gametocitos por presentar esta morfología muy particular, aplanada, que es típica y característica y un criterio diagnóstico, ustedes no me van a permitir mentir, de Plasmodium falciparum. Y un aspecto muy impresionante de esta diferenciación sexual es que únicamente el 1 al 5% de todos los parásitos asexuales se convierten en gametocitos. Entonces, los científicos están hasta la fecha impresionados en cómo es posible que siendo una fase tan importante del ciclo de vida, porque son las fases reinfectantes al mosquito, solo un porcentaje tan bajo de los parásitos tomen esta decisión. Y bueno, pues hasta la fecha no se conocen muchos detalles de cómo se lleva a cabo la gametocitogénesis, pero sí se sabe que existe un factor esencial que se llama AP2G, que es un factor de transcripción. En el parásito asexual, este factor de transcripción está silenciado epigenéticamente, es decir, no se expresa. Y cuando no se expresa, pues el parásito se sigue dividiendo, como yo ya les platiqué, en ciclos esquizogónicos. Sin embargo, ante ciertas señales que aún no se conocen, se induce la expresión de AP2G, se remueven las marcas epigenéticas negativas y el parásito se convierte entonces en gametocitos sexuales. Y bueno, pues esta pregunta de quién es el que activa a AP2G para producir a los gametocitos es una de las interrogantes más importantes en la malaria que muchos científicos han intentado descubrir por décadas y que aún no se conoce. De hecho, hay quienes le llaman a esta señal activadora de la gametocitogénesis como el santo grial de la malaria, porque quien lo descubra, les aseguro que va a recibir un muy buen premio, un muy buen reconocimiento, porque pues es una señal fundamental que si logramos nosotros detener, podemos evitar que se formen los gametocitos y detener la transmisión de la malaria. Entonces, bueno, esto es nada más otro esquema rápido que les platico que pues AP2G está silenciado epigenéticamente por marcas de silenciamiento epigenético y ante factores regulatorios que no se conocen, se activa, se transcribe y la proteína de AP2G es la encargada de transcribir a todos los demás genes, que entre ellos todos estos que ven aquí, que van a llevar al parásito asexual a convertirse en gametocitos maduros de fase de estadio 5. Y bueno, ¿quién es la señal responsable? Pues como les dije, todo mundo está especulando cuál es. Se han detectado algunos factores, tanto intrínsecos como intrínsecos, que contribuyen a la tasa de conversión gametocitaria, como es el sistema inmune del hospedero, condiciones específicas en el humano, temperatura o metabolitos y fármacos que inducen esta conversión, o factores propios del parásito, como son las microvesículas que ya les platiqué, o la parasitemia, es decir, la población, qué tantos parásitos existen en sangre. Y bueno, un estudio muy interesante que apenas se está desarrollando en nuestro laboratorio es cómo responde el parásito como una población ante este porcentaje de células infectadas, porque se han dado cuenta que cuando hay más parásitos en sangre, el parásito toma distintas decisiones, por ejemplo, puede ser una la muerte celular, o otra que estimamos que es que se convierta más en gametocitos. Entonces, pues, ¿cuáles han sido las estrategias para estudiar la gametocitogénesis? Clásicamente, pues, se evalúa el fenotipo, es decir, contar al microscopio óptico la cantidad de gametocitos en una muestra o en un cultivo sanguíneo. Como pueden ver aquí los gametocitos, pues se pueden contar al microscopio. El problema es que es una técnica bastante exhaustiva y poco aplicable a gran escala, porque pues es estar en el microscopio horas y horas contando, y si uno quiere evaluar muchos tratamientos al mismo tiempo, pues es poco eficiente. Entonces, las nuevas tendencias están en evaluar la expresión de estos genes que ya les platiqué, que son los que se inducen cuando el parásito decide convertirse en la fase sexual, que es la regulación genética. Y en el laboratorio, pues utilizamos la famosísima qPCR, que nos permite, entre otras cosas, medir cuando nosotros tratamos al parásito en condiciones de control o con algún tratamiento, sí cambia la expresión de estos genes y así estimar si hay más o menos gametocitos. Entonces, en el laboratorio hemos desarrollado un sistema robótico que puede medir al mismo tiempo muchas muestras. Primero, pues empezamos cultivando al parásito con distintos tratamientos, candidatos que creemos que pueden inducir a los gametocitos. Se extrae ARN que nos indica qué genes están expresando, en este caso mediante
una técnica con imanes, pues, con magnetos que atraen específicamente a las moléculas de ARN, se sintetiza ADN complementario y este es el primer reactivo que se combina pues, con una mezcla de enzimas y demás compuestos para llevar a cabo la qPCR, que nos permite al final estimar qué tanto se están expresando los genes en estas células ante distintos tratamientos. Y pues obviamente al tener un sistema semirrobótico podemos analizar muchas células, perdón, muchos tratamientos y condiciones al mismo tiempo. Y, por ejemplo, tenemos pues una capacidad de 384 reacciones por corrida, lo cual nos permite pues hacer este trabajo de evaluar la gametocitogénesis mucho más eficientemente a como se haría manualmente, ¿no? Que es lo clásico, estar contando en sangre cuántos parásitos se van a convertir en gametocitos. Y pues este es un video pequeño que les traigo de cómo luce la unidad robótica. Y pues puede ver que tienen brazos mecánicos que nosotros calibramos mediante programas de computadora y que van a hacer todo el pipeteo y el manejo de la muestra para extraer ARN, convertirlo en ADN complementario y evaluar la expresión de genes. Y claro, pues todo este trabajo al final tiene que estar dentro de una gran campana biológica, que van a ver a continuación, para garantizar pues la esterilidad de las muestras y del ARN que sabemos que es tan sensible. Claro, hay sistemas robóticos que seguramente ustedes conocen, mucho más sofisticados que este, pero bueno, para nuestra capacidad de investigación es un avance bastante importante y tenemos la idea de que somos, al parecer, el primer laboratorio en el mundo que utiliza este sistema robótico aplicado a la expresión genética en malaria. Y bueno, pues esto es el panel de genes que queremos nosotros evaluar. Estamos, por supuesto, evaluando a AP2G, que es el gen maestro, y genes que factor de transcripción induce, que son pues genes tanto del anillo, cuando ya se comprometió la fase sexual, como de los gametocitos en las primeras fases. Y pues además también calibramos genes normalizadores que nos van a permitir llevar a cabo este ensayo de manera correcta para normalizar la expresión de estos genes del gametocito ante genes de control. Y pues bueno, con esto vamos a poder en un futuro cercano evaluar muchos candidatos al mismo tiempo como moléculas secretadas, como pueden ser metabolitos del parásito o del humano que puedan inducir la gametocitogénesis, fármacos, que se ha demostrado que muchos fármacos, a pesar de que eliminan a las fases asexuales, no afectan a los gametocitos o incluso los inducen. O también los péptidos pequeños que están muy de moda en regulación poblacional de protozoarios. En el caso de Trypanosoma hay péptidos que le indican cuando tiene que pasar de una fase a otra. O moléculas inductoras de estrés, porque también se ha visto que el estrés celular en el parásito puede aumentar la cantidad de gametocitos. Y pues bueno, nada más para que se vayan con un buen sabor de boca de qué tan complejo es el proceso de gametocitogénesis, pues todo lo que les platiqué es cierto. Sin embargo, la gametocitogénesis no sucede en la sangre, sino más bien en la médula ósea. En el humano, nosotros no podemos ver los gametocitos inmaduros de fase 1 a fase 4 en sangre, sino únicamente los gametocitos de fase 5, los maduros. Entonces, se descubrió que los gametocitos maduran dentro de la médula ósea y es un gran debate, hay un montón de opiniones de si el parásito de forma asexual llega a la médula ósea o primero se compromete a volverse gametocito y luego se transporta, o cómo llegan los gametocitos a la médula ósea para madurar y salir a la circulación periférica. Y bueno, pues un artículo muy interesante que me tocó evaluar apenas este año habla de que se ha demostrado que no solamente el eritrocito, sino el eritroblasto se puede infectar de malaria y producir gametocitos. El eritroblasto es una de las fases precursoras del eritrocito y se ha demostrado ya que también se puede infectar, y conforme madura el eritroblasto para convertirse en eritrocito, también madura el parásito para convertirse en gametocito. Están como sincronizados uno con el otro. Y bueno, otra pregunta que está al aire en la gametocitogénesis es la determinación del sexo. Como les comenté, existen parásitos gametocitos femeninos y masculinos que son morfológica y funcionalmente diferentes, y pues hasta la fecha no se han descubierto ni cromosomas ni genes específicos que determinen la sexualidad de este parásito. Entonces, una pregunta muy importante que no se sabe hasta la fecha
únicamente se sabe de genes que ya una vez que se tomó la decisión se activan en el gametocito masculino o femenino, entonces también es una puerta abierta en la investigación en malaria. Y pues el último punto que voy a evaluar con ustedes es la gametogénesis, es decir, la activación de los gametocitos ahora en el mosquito, que también es una fase muy interesante y muy importante en el ciclo de vida. Y bueno, como una introducción, recordemos que les platiqué que los gametocitos son las formas sexuales, pero se consideran inmaduras, por así decirlo, como los adolescentes del parásito. Estos se forman en el humano en 2 a 15 días, como ya les platiqué, pero una vez que el mosquito los adquiere al alimentarse, maduran a la forma sexual adulta, que se llaman gametos, el microgameto masculino y el macrogameto femenino. Y lo interesante es que esta diferenciación no se lleva a cabo en días, sino en minutos. De 10 a 15 minutos en el tracto gastrointestinal del mosquito anófeles ya se llevó a cabo esta diferenciación. Y pues, ¿qué sucede en esta diferenciación? En el microgameto masculino se llevan a cabo, aunque ustedes no lo crean, 3 rounds de mitosis. Uno solo, a una velocidad extrema que los biólogos aún no logran entender, se producen 8 microgametos, que se van a ver así como centros, se les llaman de exflagelación, porque cada uno está flagelado como, por así decirlo, una analogía a un espermatozoide humano, y va a ser el gameto maduro masculino, que va posteriormente a fecundar al macrogameto, que es el femenino, el cual se prepara transcripcionalmente para ser fecundado, y pues este produce nada más 1 por gametocito. Y bueno, aquí les tengo también otro pequeño video que yo tomé en el laboratorio con una técnica que inducimos la diferenciación de los gametocitos, y pueden ver que se forman los microgametos masculinos. Este es un microgameto que se está exflagelando, se están formando ahí, se pueden ver como los flagelos se están moviendo de los gametos masculinos maduros, que en el mosquito van a encontrar y fecundar a un gameto femenino. Y bueno, pues como les platiqué, la gametogénesis es un proceso extremo que pasa en 15 minutos de diferenciación celular, en los cuales el parásito no solo tiene que transformarse en estos gametos maduros, sino que tiene que deshacerse de 2 membranas, la membrana del eritrocito y la membrana de la vacuola parasitófora, que es donde se encuentra el parásito dentro del eritrocito. Entonces, en este proceso, dentro del tracto gastrointestinal del mosquito, primero se deshace de las membranas, cambia de forma y se fertiliza, como les comenté, como un embarazo para formar un cigoto que va a continuar con el ciclo de vida dentro del mosquito. Y bueno, ¿quién les indica o les avisa a los gametocitos cuándo activarse? Afortunadamente, esta pregunta, a diferencia de la gametocitogénesis, sí se conoce la respuesta, y ya se han demostrado señales de activación dentro del mosquito que le permiten al gametocito convertirse en gameto. Entre ellos están el ácido janturénico, que es un metabolito del mosquito, del tracto gastrointestinal, es un derivado de aminoácido. La temperatura, que ustedes saben, en el humano es de aproximadamente 37 grados centígrados, en el mosquito baja a 25, y el aumento de pH. La diferencia de nuestro tracto estomacal en el mosquito es básico. Entonces, estas señales, que como ustedes pueden ver, es el puro ambiente del tracto gastrointestinal del mosquito, ya le están diciendo al parásito cómo diferenciarse en masculino o femenino. En un artículo que apenas se publicó este año, ya se encontró el receptor que es capaz de detectar cambios en temperatura y en el ácido janturénico, que van a desencadenar esta cascada de señalización, que también se sabe que es dependiente de proteínas G y de calcio, y que pues va a llevar a cabo en esta tan rápida inducción la diferenciación a los gametos maduros masculino y femenino. Y bueno, pues ahora sí, como resumen y para finalizar, en esta plática hablamos de las fases testisogónicas, es decir, cómo se divide tantas veces el núcleo del parásito dentro de las células sanguíneas o del hígado, además de cómo evade la respuesta inmune, cómo se logra multiplicar tantas veces y cómo digiere la hemoglobina. También vimos la gametocitogénesis, que es esta diferenciación sexual dentro del humano, que es súper esencial para la transmisión de nuevo al vector mosquito. Y finalmente la gametogénesis, que es cuando estos gametocitos inmaduros maduran a los gametos, y que también se lleva a cabo a una velocidad rapidísima, y que aún es un blanco muy importante también para el control de la enfermedad.
Pero pues aunque ustedes no lo crean, existen más misterios por resolver, muy interesantes. Por ejemplo, la fase del okineto, que sucede después de la fecundación, es, bueno, les voy a platicar un poquito de ella. En la fase hepática, en el caso de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale, ocurre una fase bien particular que se llama el hipnozoito y el merozoito, que son estos fragmentos de células que van a infectar a a un nuevo eritrocito. En el caso del okineto es muy interesante porque es donde se lleva a cabo la meiosis. Ustedes recordarán que pues una vez que se lleva a cabo la fecundación, existe en el genoma masculino y femenino en el parásito y pues ahora se van a recombinar genéticamente en el okineto y no se sabe casi nada de cómo se regula este proceso de meiosis, que es la única fase del ciclo de vida donde el parásito es diploide, en el resto es haploide, solo tiene una copia del material genético de cada cromosoma. En el hígado, como les comenté, Plasmodium vivax es capaz de formar hipnozoitos, que son, pues, como su nombre lo indica, parásitos dormidos, que ante condiciones que aún no sabemos, puede ser que semanas, meses o años después de que la persona se infectó, los hipnozoitos que quedan almacenados en el hígado se reactivan y vuelven a desarrollar la enfermedad en el paciente. Entonces, pues también son una fase que se tiene mucho interés de desarrollar fármacos para evitar el relapso de la enfermedad hasta meses o años después en el humano y que no se sabe nada casi de cómo se activan o cómo se producen. Y pues el merozoito también tiene unas historias bien interesantes, como son el reconocimiento por receptores del glóbulo rojo, es decir, cómo logra el merozoito penetrar en el glóbulo rojo y empezar a desarrollarse dentro de él. Hay toda una cascada molecular de cómo se reconoce, cómo entra, etcétera, etcétera, que no voy a detallar mucho en ella, pero sí es una fase también importante para el diagnóstico porque los receptores del glóbulo rojo que detectan al parásito están mutados en distintas poblaciones humanas y eso nos hace más o menos susceptible a la enfermedad. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que les platiqué que Plasmodium vivax en poblaciones, surgió en poblaciones africanas y ahora es más prevalente en América y en Asia. Pues resulta que en algún momento de la historia las poblaciones africanas mutaron los receptores que permiten a Plasmodium vivax penetrar en el eritrocito. Entre ellos está el antígeno DUFI, que es muy famoso en la clínica. Y estas personas con estas mutaciones son naturalmente resistentes a la malaria de Plasmodium vivax, entonces no puede el parásito penetrar en sus glóbulos rojos y pues se muere. En cambio, nosotros, las poblaciones latinoamericanas y asiáticas, son susceptibles a esta enfermedad porque tienen el receptor no mutado que permite que el parásito penetre. Y pues bueno, ustedes se preguntarán cómo es posible que llevamos tantos años estudiando la malaria y el conocimiento es tan limitado. Pues la respuesta, y no es por querer uno hacerse el sufrido o no, es que el parásito de la malaria es un organismo no modelo y que presenta algunas complejidades técnicas bien difíciles. Por ejemplo, pues que el ciclo de vida, como ya les platiqué, además de complejo, es específico del hospedero. Si ustedes intentan inyectarle a un ratón o a un otro organismo de trabajo en laboratorio, Plasmodium vivax o Plasmodium falciparum, no se van a infectar. Entonces, pues no podemos reproducir todo el ciclo de vida porque pues necesitaríamos investigar en humanos y pues no se puede. En segundo lugar, el rendimiento de los cultivos de sangre es bajo y la variabilidad es alta. Por decirles un ejemplo, yo utilizo frascos de cultivo con 100 mililitros, que para cultivo celular es bastante grande, en los cuales únicamente puedo añadir del 3 al 5% de glóbulos rojos y el parásito de manera natural solo infecta al 1 u 8% de estos eritrocitos. Y yo que investigo gametocitos, pues solo el 1 o el 5% del parásito se convierten en gametocitos. Entonces, una subpoblación de una subpoblación de una población pequeña, pues a veces el manejar la cantidad de biomasa tan pequeña es un poco ineficiente para extraer ARN, ADN, proteínas. Eso es otra limitante importante en el estudio de esta enfermedad. Otra que es más para las personas que hacen genética molecular, el genoma de este parásito tiene un altísimo contenido de pares de adenina-timina, más del 80%. Entonces, esto es importante porque al diseñar primers, quienes se dedican a esto, saben que al tener muchos pares de adenina-timina,
se forman muchos dímeros que pues evitan que la amplificación sea adecuada. Imagínense secuenciar un genoma que tiene tanta repetición de AT, armar el rompecabezas del genoma del parásito es complejo, el ADN y el ARN son más inestables porque pues tienen más pares de adenina-timina. Y pues por último, el parásito, a mí siempre me gusta describirlo que es como una cebolla, tiene membranas y membranas y membranas. Está la membrana del glóbulo rojo, dentro la membrana de la vacuola parasitófora, dentro la membrana del parásito, y además el parásito que tiene organelos, pues está la membrana del núcleo, del apicoplasto, de la mitocondria. Entonces, si ustedes quieren dirigir algún tratamiento molecular, por ejemplo, ahora que está muy de moda la edición genética con CRISPR o con demás herramientas, pues atravesar todas estas membranas está en chino. Lograr llegar al núcleo del parásito de forma eh, eficiente es difícil. Entonces, pues sí, estas y otras razones más han evitado que la investigación en malaria sea tan fructífera como nosotros quisiéramos. Y pues bueno, únicamente me queda agradecerles tanto al personal de mi laboratorio, por supuesto a mi jefa, la doctora Neta Regev-Rutsky, a todos nuestros colaboradores y por supuesto a la Sociedad Mexicana de Parasitología, con todo mi agradecimiento al doctor Juan Pablo por permitirme estar aquí hoy, a la doctora Sandra de la UNAM, que fue la idea inicial de hacer esta plática, que después se convirtió en esta conferencia en la Sociedad de Parasitología. Y pues bueno, espero sus preguntas y con gusto aquí estamos para lo que se necesite. Muchas gracias. Muy bien. A ver. Muy bien, Abel. Fabulosa plática. Muchas gracias. Es una visión radicalmente distinta. Sí, yo estoy seguro que tú mismo a lo largo de tu preparación te has ido sorprendiendo cada vez más. Y pues o sea, yo creo que ocurre con muchos colegas que se dedican a la cuestión de los parásitos. En la medida que van profundizando en el estudio de estas cosas, lejos de ir resolviendo ese todo, surgen muchísimas más preguntas que respuestas. Entonces aquí esta es la cuestión, o sea, esto puede convertirse en tu razón de vida al final de cuentas, porque todavía hay un camino tremendísimo de recorrer. Sí, hay una pregunta de uno de nuestros, de una de las gentes que nos acompañan ahora, en la que el cuestionamiento es si se ha realizado el cultivo de Plasmodium en médula ósea. O sea, si se ha logrado de alguna forma esto. Sí, de alguna manera existen ahora nuevas plataformas de cultivo celular en lo que se llaman organoides, que son sistemas que no son obviamente el órgano completo, pero sí es una matriz tridimensional artificial donde se van las células colocando como si fuera lo más cercano posible a un órgano. Y hasta donde yo sé, no ha habido ningún artículo donde se demuestre como tal el ciclo completo de gametocitogénesis en médula ósea, pero sí lo que se hace de cierta manera, no rutinariamente, pero sí he visto, se extraen células de médula ósea y en cultivo se infectan con el parásito. Así fue como se dieron cuenta que los gametocitos pueden infectar al eritroblasto. Entonces, digamos que como tal, en la matriz completa del órgano, ya menos que yo haya visto, no hay reportes todavía, pero sí en células aisladas, en el linaje, por ejemplo, específico del eritrocito, sí se haya cultivado y es algo que en varios artículos he leído que sí se ha hecho. Muy bien, pues yo sí tengo un montón de preguntas, sí, claro, Abel, que me fueron surgiendo conforme fuiste platicando. Hablaste un poco de apicoplasto, ¿sí? ¿Cuál es la visión? O sea, porque hasta donde recuerdo, uno de los primeros parásitos en los que se empezó a manejar esto fue Toxoplasma. Es más, yo recuerdo haberles platicado un poco cuando ustedes estuvieron en el curso, pero yo he cuestionado a los toxoplasmólogos y realmente no, o sea, no tienen así como que mucha explicación. Lo interesante ahí es, han encontrado que hay muchas propiedades genéticas del toxoplasma presentes en el apicoplasto, pero que por la naturaleza de este organelo que es tan especial, pues dicen que está emparentado con plantas.
Sí, ¿sí? justamente hay quienes consideran al Plasmodium, por ejemplo, como una alga que se volvió malvada, ¿no? Que dentro del proceso de evolución adquirió capacidades parasíticas y que derivó en un ciclo de vida parasitario. Eh, el apicoplasto, pues, deriva justamente se cree que es de origen bacteriano, que de alguna manera, en algún momento de la evolución, se engulló dentro de la célula y se convirtió en organelo, por ejemplo, como la mitocondria o el Sí, cloroplasto. sí, sí, Tiene sí. material genético propio, que también es bastante interesante, codifica proteínas propias y que también están involucradas en otros organelos del parásito, como el complejo apical. Pero, pues, fíjese que hay un estudio muy reciente, muy interesante, de una investigadora que no es de aquí del Weizmann, es de la Universidad de Hebrea, que también se dedica a malaria, y ella se dedica al apicoplasto. Y una de las proteínas que más se expresan en el apicoplasto es los proteosomas, que van a degradar las proteínas y formar péptidos y aminoácidos que le sirven a la célula para otras cosas. Entonces, se cree que al menos para Plasmodium falciparum puede servir como un organelo como de reciclamiento. Llegan proteínas que están dañadas o viejas o ya no funcionales, se degradan dentro del apicoplasto por estos complejos de proteosoma, y los péptidos que se derivan de ellas o los aminoácidos se pueden reciclar. Entonces, hay un reciclamiento activo muy importante de proteínas dentro del apicoplasto. Puede ser que ahora hasta la fecha sea una de las principales funciones nuevas, porque sí, como Sí, usted dice, es un organelo muy misterioso. misterioso, sí, que Sí. hasta la fecha no nos explicamos bien del todo qué funciones tiene. Sí, pero o sea, aquí la cuestión impresionante es, o sea, el que sirva como un reciclador dentro de células que tienen una velocidad de división que es Uh -huh, impactante. O sea, uh -huh. realmente se puede pensar en que tengan estos residuos, pues yo creo que depende de la velocidad de metabolismo, de lo que toman del hospedero, que dicen, bueno, ya lo Sí, tomé, vamos a reeditarlo para que realmente sea sumamente útil. Entonces, esto es una cosa súper interesante, ¿sí? sí, Y sí, sí, pues, o sí. sea, la gente de Toxoplasma, hablo de Ricardo, ¿cómo se llama? Bueno, una gente de Simvestab dice, pues, ¿quién sabe para qué demonios sirva? Pues por algo está metido ahí, o sea, no creo que solamente sea una condición, pues, extraordinaria, sino que esto ha venido coevolucionando y que es vital y lo Sí. están buscando como un elemento blanco. Uno de nuestros oyentes pregunta, ¿qué se piensa de la edición genética en los mosquitos que transmiten la malaria para que ya Uh-huh. no la propaguen? Pues fíjese que, como escuchamos en la plática de hace unas 2 semanas, está Sí, bastante de moda, ¿no? El hacer modificaciones transgénicas a los mosquitos, y se cree que sí, es una estrategia bastante viable. De hecho, existen dos estrategias importantes para el control del mosquito utilizando edición genética, y que ahora hacen uso de una estrategia que se llama Gene Drive, que permite propagar un alelo en una población de una manera rapidísima, utilizando, por ejemplo, ahora el CRISPR, que está muy de moda como método de edición genética. La clásica, que es editar genes, por ejemplo, de la determinación sexual del mosquito, ¿no? Activarlos en 1 o 2 generaciones y todos se convierten en femeninos o todos en masculinos, y pues la población completa del mosquito se detiene, se se afecta. deja Sí. de reproducir. Y la otra estrategia que a mí me parece más ecológicamente viable es el editar genes que le dan mayor resistencia inmune al mosquito, es decir, que lo hacen más resistente a la infección por el Y parásito. controla la infección. Uh-huh. Ajá, porque pues obviamente por mecanismos de evolución, cuando uno edita al mosquito, por ejemplo, para que no sea compatible con seguirse reproduciendo, pues esos alelos a veces se pierden entre los alelos dominantes, que son los que sí le permiten reproducirse, ¿no? Porque la evolución darwiniana es así. Si nosotros tenemos un gen o una parte de la población mutada para que no se pueda reproducir, pues no se va a favorecer evolutivamente. Entonces, a veces en el laboratorio sale en condiciones controladas un experimento increíble donde toda la población se muere, pero va uno y los libera al campo
y solamente una proporción de la población se ve afectada y sigue habiendo la población de mosquitos. Entonces, la nueva estrategia que a mí me parece muy inteligente es, en vez de intentar erradicar al mosquito, darle mejores herramientas para que él solo se pueda defender del parásito y evitar la transmisión de enfermedades. De hecho, por ejemplo, no estoy completamente familiarizado con todas las especies de anófeles, pero sí tengo conocimiento de que en el caso de la leishmania, que también se investiga mucho aquí en Israel, porque hay muchas leishmaniasis aquí, Ujú. las mosquitas, que en este caso son Phlebotomus, porque es el primo del viejo mundo, Sí. únicamente un 5% de los parásitos de leishmania logran evadir todo el jugo digestivo del mosquito. Entonces se está viendo intentar modificar genéticamente a las mosquitas para que más parásitos mueran ante este ataque digestivo y se pueda transmitir menos la enfermedad. Pero sí, Sí, sí tiene también buen futuro, y pues tenemos que pensar, ¿verdad? Que la erradicación de estas enfermedades o el control no solamente es a nivel del parásito o del hospedero, sino también, por supuesto, del vector, que es súper importante. sí, de hecho, ahorita nos llega una otra pregunta que ya contestaste en cuanto a la consecuencia de utilizar este Gen Drive en el Ujú. caso de los moscos. Y bueno, o sea, se pregunta contra el parásito. ¿Esto es viable en Plasmodium, manejar estos Gen Drive? Pues fíjate que como les comenté, la edición genética en Plasmodium está limitada. La verdad es que sí, a veces lleva meses producir un solo organismo transgénico porque los protocolos de laboratorio para producir Plasmodium transgénicos son complejos y el problema es el rendimiento. Hemos en el laboratorio nosotros intentado de establecer CRISPR, que ya se ha hecho, ya se ha reportado CRISPR en malaria, pero lo hemos intentado nosotros hacer aquí en el laboratorio y llevamos más de un año sin lograrlo. Entonces, eh, digamos que es como una balanza, ¿verdad? Hay que ponerle el peso de que es una técnica compleja y además mutar en un gen que, por ejemplo, pueda determinar el sexo o pueda permitirle progresar en el ciclo de vida, pues son parásitos que se van a seleccionar menos en la población. También hay que pensar que el parásito de la malaria funciona mucho como una población. Dentro de la misma población del parásito hay mucha diversidad genética. Es un poquito como lo que sucede ahora con el microambiente del cáncer, que se ha visto que hay células de cáncer que están más especializadas en dividirse, unas más especializadas en resistir fármacos, etcétera, etcétera. Lo mismo que se ha estado viendo últimamente que también existe en malaria. Debido a que se divide tantas veces, pues va acumulando mutaciones que hacen que una subpoblación sea más resistente a fármacos, una subpoblación se comprometa más a producir gametocitos, otra subpoblación se replica más rápido. Entonces, a veces, aunque uno modifique genéticamente a una parte de la población, está todas las demás que van a soportar la infección en el individuo. Entonces, eso también es difícil de controlar con organismos eucariontes que tienen no es como un virus que es tan compacto y tiene tan poquitos genes que si mutamos uno o dos es un poco más fácil controlarlo. Aquí son 14 cromosomas con infinidad de genes y si una parte de la población es mutada de manera desfavorable, el cierto porcentaje de las que no lo son van a soportar la infección y van a más o menos permitir la progresión de la infección. Entonces es difícil. Bien, hay otra pregunta aquí interesante, Arthur Spiegel nos pregunta, o sea, porque esto es, o sea, tenemos épocas en la evolución del estudio de los plasmodiums, tenemos el concepto de malariología. Él pregunta, ¿cuáles son las bases de la malariología moderna? O sea, ¿qué es lo que tenemos que considerar como sustento para la evolución en la investigación de la malaria? Híjole, pues yo creo que tenemos que empezar a hacer un enfoque muy multidisciplinario en el cual pues permitamos que no solamente se quede ahora sí que el conocimiento en una o dos estilos de investigación, y justamente estamos empezando a adaptar cada vez más técnicas moleculares de alto alcance
para descubrir más genes o más proteínas o más mecanismos de la malaria, ¿no? Ahora con estos sistemas robóticos, por ejemplo, podemos escanear varias condiciones, varios genes, y hay un laboratorio ya que logró utilizar estos sistemas robóticos, por ejemplo, para hacer modificaciones genéticas en malaria, no mediante CRISPR, mediante el mecanismo de recombinación genética, pero hacer así en una sola placa, cientos de parásitos con knockouts de diferentes genes, y así hacer lo que se conoce como el screening, ¿no? O sea, el estar viendo Sí, en un barrido. un barrido, en un solo experimento, distintos genes que estamos haciéndoles el knockout, inhabilitando y viendo cómo se comporta el parásito. Porque además, como le comenté que es un parásito haploide, si le pegamos a un gen que es esencial en el desarrollo, aunque queramos ver un fenotipo, pues se nos va a morir, se nos muere el parásito, y aunque uno quiera moverle como le quiera mover, si el gen es esencial, no se va a poder reproducir. Entonces, no podemos saber muy bien qué fenotipo nos va a generar una mutación específica. Entonces, sí es muy importante el desarrollar estas técnicas de barrido, que para este tipo de organismos que son complejos y que no hay mucha información, nos van a permitir obtener muchas respuestas o más respuestas en menos tiempo. Muy bien, Abel. Hay otra cuestión que es interesante y pues en base a todo lo que nos explicaste ahorita, o sea, el instituto en el que tú estás estudiando, estás desarrollando estas investigaciones, tienen una visión acerca de cómo abordar las moléculas que en algún momento podrían permitir controlar alguna etapa del ciclo. ¿Cuál es la visión en ese instituto y particularmente en la gente que dirige ese laboratorio en relación con el concepto que se tenía para el desarrollo de la famosa vacuna contra el paludismo, que pues después de 2 o más décadas de investigaciones llegaron a un punto en el que dijeron, pues ¿sabes qué? Después de 25 años, realmente no te puedo ofrecer algo que realmente proteja, lo cual es que es muy interesante respecto a lo que está pasando con la famosa vacuna del coronavirus. O sea, Sí. probablemente los virus sean más sencillos, pero realmente es algo sumamente complejo. Si pensamos en el caso de ese diseño de vacunas basado, por ejemplo, en todo el rollo de los péptidos del complejo apical, que al final no se pudo aterrizar, ¿cuál es la visión en este caso? Sí, porque ustedes tienen una línea diferente. Sí, pues fíjese que justamente el desarrollo de vacunas también es algo complejo, porque como les mostré en el ciclo de vida, cada fase del ciclo tiene antígenos superficiales o antígenos que se expresan de manera diferente, ¿no? Entonces, en muchos laboratorios, nosotros no lo manejamos porque como no tenemos cultivo de mosquitos, estamos un poco limitados en el producir esporozoitos y fases infectantes, pero quienes sí lo hacen, sobre todo han intentado hacer vacunas para los antígenos del esporozoito, que pues es muy lógico, es la primera fase con la que estamos en contacto cuando el mosquito infectado llega y inyecta estas fases, pues que el sistema inmune ya esté preparado de antemano, ¿no? Para responder a estos esporozoitos. Y lamentablemente, pues también existe el problema de que la fase de esporozoito el tiempo de vida es muy corto, entonces a veces no da tiempo para que se monte una respuesta inmune o se presente el antígeno y se lleve a cabo todo el desarrollo de la respuesta inmune a tiempo, cuando ya el parásito ya está en el hígado y ya está empezando a replicarse y pasar a la siguiente fase. Entonces, nosotros al menos debido a esto no estamos tan metidos en el área de desarrollar una vacuna, pero sí creemos que es importante detectar puntos clave, ¿no? En el ciclo de vida o moléculas que puedan tener un elemento, una importancia central en el ciclo de vida. Por ejemplo, otra de las chicas de mi laboratorio que está batallándole bien duro, que todavía no logra encontrarlo, pero que está haciendo algo muy interesante, es estudiar el famoso quorum sensing, que es la manera o el mecanismo por el cual el parásito detecta cambios en la población, es decir, detecta el nivel de parasitemia, si ya hay muchos parásitos, muchas células infectadas o muy pocas, y cómo responde a ello, porque como les platiqué, cuando nosotros infectamos en condiciones de laboratorio a los eritrocitos,
nunca podemos lograr que más del 10 o el 15% se infecten, nunca. No, por motivos que no sabemos, aunque les cambiemos el medio, les pongamos nutrientes, todo para que infecten al 100%, nunca logramos más de 10, 15%. Y todo este proyecto de esta chica derivó de demostrar si hay algún mecanismo por el cual el parásito sensa qué porcentaje o más o menos qué tantas células infectadas hay y responder, y hasta ahorita está casi por encontrar una molécula que cuando que se secreta únicamente cuando el parásito está en alta densidad y que lo provoca que se suicide, por así decirlo, que provoca la muerte celular programada, y pues esta puede ser una excelente molécula candidato para desarrollar fármacos similares, ¿verdad? Que tengan estructuras análogas, y que cuando el paciente infectado recibe este medicamento, señaliza el parásito, suicídate porque tienes una alta población, aunque no sea el caso, y generen tratamientos más eficientes, ¿no? Igual con el asunto de los gametocitos, pues también la meta es encontrar mejores tratamientos que también maten al gametocito o que eviten que se forme, por ejemplo, en este caso, porque sí, como usted dijo, ha habido décadas de intentar desarrollar una vacuna y es complejo. La verdad es que sí, no sé exactamente con certeza en qué fases estén ya con vacunas, pero sí, al menos nosotros en el laboratorio hasta ahorita no hay proyectos al respecto por el asunto de los esporozoitos. Muy bien. Hay una pregunta de Jonathan Basalar, que la pregunta es, ¿qué técnicas de extracción de ADN se recomiendan a partir de muestras de sangre para obtener ADN de buena calidad y para identificar especies de Plasmodium usando variantes del PCR convencional? Depende mucho, sobre todo de la parasitemia, porque a nosotros, al menos yo que extraigo ARN, que es un caso muy similar, si la parasitemia es baja, aunque se tengan técnicas moleculares muy eficientes, es bajo el rendimiento. Entonces nosotros lo que hacemos es un tratamiento previo con saponina. Hay protocolos disponibles en línea, así se llama, con tratamiento con saponina, y lo que hace la saponina es que lisa específicamente a las células no infectadas. Entonces, a nosotros, aunque tengamos un volumen grande de sangre, se trata con saponina y queda un pellet, por así decirlo, una capita de células infectadas, y se enriquece la fracción de células infectadas. Entonces, cuando uno tiene parasitemias bajas, usando este tratamiento de saponina, aumenta la cantidad o enriquecemos la fracción de células infectadas, y ya ahora sí se pueden hacer técnicas estándar, ¿no? Hay muchas con kit, con columnas de extracción. Nosotros utilizamos, por ejemplo, para ARN, la famosísima columna de sílica que tiene grupos terminales que selectivamente se unen al ARN, y también existe el equivalente para ADN. Entonces, sí, yo sí recomiendo de primera línea tanto kits que sean específicos para sangre, y hacer este tratamiento con saponina a nosotros nos ha dado mejor rendimiento justamente por este motivo, y sobre todo si viene de pacientes donde la parasitemia es aún más baja que en laboratorio de investigación, sí, este puede ser una buena opción. Muy bien. Hay otra pregunta, Abel. Alex Rivera dice que qué opinas de la idea de que algunos biólogos tienen sobre la eliminación de los moscos integralmente, ¿sí? La pregunta aquí sería, bueno, ¿cuánto afectaría a los ecosistemas? ¿Sí? Y en este caso, o sea, el comentario es si sería ético eliminar a los moscos. Uy, pues este sí es un debate un poco así como de los de partidos políticos, que siempre va a haber opiniones encontradas, y quienes estén a favor y en contra. Hay ciertas evidencias que apuntan a ambos lados. Yo he leído artículos que tanto dicen que ciertas especies de mosquitos no contribuyen de manera significativa a la preservación del ecosistema, incluso casos donde se ha logrado la erradicación total de alguna especie en algún ambiente relativamente controlado, y al parecer no ha habido impacto ecológico grande. Entonces hay quienes sí apoyan mucho esta idea, y otros que son lo opuesto, ¿no? Quienes están investigando
mosquitos que a lo mejor no se alimentan únicamente de sangre, sino que también tienen un rol ecológico en polinización o en ser alimento para otros elementos de la cadena trófica. Entonces, en el caso de Anófeles, es interesante porque de hecho el nombre Anófeles, no sé si usted sabía, proviene del griego y significa bueno para nada, ¿no? Porque también muchos científicos, sí, de verdad, búsquelo en Wikipedia, incluso viene que el nombre en griego Anófeles significa bueno para nada, más que para infectar gente. Sí. Entonces, la verdad es que no sé, no desconozco si ha habido protocolos donde en forma más masiva se haya logrado eliminar esta especie y que no tengan alguna repercusión ecológica, pero pues a mi parecer, a mí me gusta más siempre la idea de modificar, por ejemplo, genéticamente el organismo, no para deshacerse de él, sino para hacerlo menos virulento, menos capaz de enfermar o más resistente, ¿no?, a la enfermedad, darle más herramientas a su sistema inmune para que se pueda infectar menos por el parásito, ayudarle a evolucionar al mosquito, por así decirlo. Eso a Muy mí me bien, parecería un acercamiento más inteligente. muy bien. Entonces, ¿qué opinas tú de esos péptidos del complejo apical, canijo, respecto a qué tan útiles pueden ser como productos para Como inmunizar? antígenos. Me parece, la verdad, creo que es una buena idea porque justamente no están solamente involucrados en la primera parte, ¿no?, que es el esporozoito entrando al hepatocito del hígado para replicarse, sino pues sabemos que el complejo apical, cada merozoito que se forma, va a interactuar con receptores del glóbulo rojo para entrar en la célula. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad de desarrollar vacunas. Sí, con estos péptidos me parece que es una de las buenas estrategias que se pueden hacer. Sin embargo, pues siempre está el asunto de la variabilidad antigénica que hay, ¿no?, de tantas cepas y Claro, tantas especies. Y como les comenté en la última diapositiva o penúltima, que entre especies hay distintas variedades entre estas proteínas pueden hacer la vacuna efectiva ante ciertos biotipos de una especie, y entonces hay tanta variabilidad que para todas las demás no sirve vamos, puede proteger a un rango limitado de personas, ¿no? Y ahora que estamos en la moda de las vacunas de ARN, que estamos empezando a ver qué tan efectivas son, pues creo que puede ser una buena idea. Incluso hacer una vacuna con una mezcla, por ejemplo, de 3, 4 especies de ARN que le den al sistema inmune capacidad de formar anticuerpos ante 3, 4 antígenos a la vez. Wow, creo que sería una idea muy buena. No solo para malaria, para muchas otras enfermedades, darle al sistema inmune como vacuna un cóctel de distintas especies de ARN que le den la oportunidad de generar anticuerpos para varias cepas y demás, como por ejemplo lo que se hace en influenza, y pues creo que es una muy buena área de oportunidad. sí, hay otra cosa que me saltó a la vista, bien, o sea, súper interesante. ¿Cómo explicarías tú la condición de portador? O sea, ¿cómo explicarías tú, por ejemplo, la condición de premunidad? Y sobre todo en este caso con Plasmodium falciparum. Pues es un asunto complejo. Como les dije, bueno, como les expliqué, un elemento central es el secuestramiento en órganos, ¿no? Que a veces el parásito a muy bajas parasitemias, porque el sistema inmune sí monta una buena eliminación esplénica, por ejemplo, en el vaso, se quedan atrapados en órganos, ¿no? Y ahí pueden permanecer bastante tiempo. Incluso también hay cierta debate de que qué tanto se queda atrapado el parásito en las fases asexuales en la médula ósea. Entonces, creo que estos son mecanismos importantes para el estado portador, ¿no? En Plasmodium, como es una especie más virulenta, un poco más, presenta una enfermedad más aguda, es un poco Es la más... más mala. Sí, la más Es mala, más pero mala. también creo que tiene un poco menos de herramientas para permanecer en estado de portador comparado, por ejemplo, con Vivax, ¿no? Hay gente que está años y años y años y les es muy difícil deshacerse por completo de la enfermedad por estos elementos residuales. Los hipnozoitos, por ejemplo, son un elemento sin duda fundamental en el estado portador.
¿no? De hecho, también hay artículos, por ejemplo, que últimamente, así como existen los genes VAR de Plasmodium falciparum, se han descubierto ahora los genes VIR, que son de Plasmodium vivax, y le permiten secuestrarse curiosamente en el vaso. Entonces, a veces hay pacientes que tienen parasitemia muy baja de Plasmodium vivax, pero resulta que están secuestrados los parásitos y es difícil hasta el diagnóstico. Y creo que también un motivo por el cual la enfermedad sigue prevalente es por estos casos asintomáticos o portadores o semi-asintomáticos que molecularmente el parásito está muy bien adaptado para manejarse incluso a números bajos, ¿no? Y el hecho de que sus ciclos de reproducción generan tantas células con tan poquito material inicial son una clave que yo creo que es una idea así diabólica de la evolución, de cómo una sola célula genera cientos o miles de células para reactivar el ciclo. Entonces, Sí, 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 sí sí. es un... De hecho, es curioso, yo tenía la idea de que era más común y más, digamos, más eficientes los hipnozoitos de falciparum que los de Vivax. Es muy curiosa la cuestión. Entonces, hay una cosa muy interesante, porque mucha gente que trabaja con la parte de malaria utiliza el modelo de Plasmodium berghei o ese Chabaudi, por ejemplo, Ajá. Simology o alguna cosa de ese tipo. Entonces, la validez de los datos que se obtienen con ese tipo de Plasmodium no tiene nada para extrapolarse contra los modelos de Vivax y de Falciparum. Ujú. Sí, ese también es otra cosa que hoy a veces a uno le da mucho coraje. Leo unos artículos bellísimos en Yoeli, en Chabudi, en todos estos modelos Sí, del ratón. Se ha descubierto, yo hace un tiempo leí un artículo donde hicieron 41 genes con CRISPR, creo que fue en Chabudi o en Yoeli, no estoy seguro, y uno dice, wow, qué maravilla. Así fue como descubrieron el receptor creo que fue en Chabudi, de los gametos, el que detecta los cambios en temperatura y en el sí. metabolito del mosquito. Pero creo que hay una contribución muy importante, que ahora que estamos en la época de la genómica, que podemos hacer este traceamiento de homología entre un gen y otro, fíjese que cuando uno compara genes de Plasmodium con gen del humano, no encuentra casi similitudes, ¿no? En la secuencia, porque ha habido tanto espacio de evolución entre uno y otro que es dificilísimo. A veces una proteína que está codificada por genes diferentes o muy lejanos tiene la misma función, pero entre especies de Plasmodium sí tienen todavía mucha similitud. Entonces creo que una estrategia muy inteligente es hacer escaneos en estas especies de ratón que son más fáciles de cultivar en el laboratorio y de ver todas las fases. Y ya una vez que se encontró el gen que es responsable de cierta proteína, de cierta condición, hacerle homología entre especies de Plasmodium y así se puede predecir en Falciparum, por ejemplo, genes que ya se demostró que tienen cierta aplicación en Chabudi. Así se demostró que en Falciparum también existe este receptor del ácido jantiurénico mediante el modelo murino. Entonces, creo que es una buena estrategia, aunque sí es importante siempre tener en mente que hay muchos procesos y etapas del ciclo de vida que son únicos de especie y que aunque uno por más que le busque no va a encontrar correlación directa entre una especie y otra. Sí, y otra pregunta Uh que -huh. resulta interesante, o sea, si lo vemos en la perspectiva de lo patógenos que resultan, o sea, ¿cómo es posible, es lo curioso, que en el caso de la población africana prefirió quedarse con Falciparum a Sí, quedarse con Vivax? sí, 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 pues la verdad es que es muy interesante todo este asunto. No, dentro de Falciparum también hay mutaciones, por ejemplo, la famosísima de la anemia drepanocítica, ¿no? Sí, Que células confiere, falciformes. de las Sí, células falciformes que confiere sí, resistencia a Falciparum, ¿no? sí. Entonces, hay de todos, ahora sí que hay de todo tipo de resistencias, pero yo creo que es porque lleva más tiempo la enfermedad en el continente africano. Entonces, tanto el humano evoluciona mutando receptores por la diversidad genética, como el parásito también evoluciona mutando su propio
sus propios mecanismos para penetrar en la célula o mantenerse vivo, ¿no? Incluso nosotros lo vemos en el laboratorio, es bien curioso porque trabajamos con sangre de donación y pues cada 2 semanas recibimos paquetes de sangre de diferentes donaciones y crece diferente si es en sangre tipo A, en sangre tipo O, en sangre tipo B. Entonces, ahí uno se va dando cuenta que ahora sí que nos da felicidad en semanas que crece precioso, ¿no? Y gracias que tenemos esos donadores mágicos que su sangre les encanta al parásito, pero sí, sí, yo creo que responde a un tema de evolución, ¿no? Hasta ha tenido más contacto. Eso también, una cosa que no expliqué, pero Falciparum se cree que es más vieja la especie que Vivax. Vivax se cree que surgió después. Entonces también me imagino que responde a eso, a que lleva más tiempo adaptado a la población. Y que fue más fácil exportarlo que quedárselo, Ujú. ¿sí? Entonces aquí, esta es una paradoja así muy curioso, que, o sea, que vale la pena que la gente que nos está escuchando, en este caso, estar enfermo protege de una enfermedad, Ujú, básicamente. ¿Por qué? Porque esa ujú. anemia de células falciformes tiene toda una serie de consecuencias para la gente. Sin embargo, para el parásito no resulta muy adecuado poder procesar los metabolitos para poderse multiplicar. Entonces aquí Ujú. es curioso porque esto cuesta la vida a la gente que tiene Sí, la anemia de células falciformes, pero curiosamente en estas cuestiones le permiten sobrevivir más tiempo a una enfermedad que puede ser más mala, de manera que la enfermedad protege de una enfermedad peor. más Ujú. mala. Entonces Sí. aquí la cuestión es, bueno, ¿para qué se crearon los plasmodios en este planeta? Es muy interesante la cuestión. Y pues ya no tenemos más preguntas, Abel, de manera que cerramos nuestra sesión Claro que sí. y permíteme manejar nuevamente para invitar a nuestros Ah, sí. asistentes. Quiero Ajá. decirles que a todos aquellos que quieran alguna constancia de nuestra plática, dentro de los próximos 3 días, no dentro de los 15 ni de los 30, nos manden un correo a jpmlabat1@gmail.com y yo les voy a contestar ya de todas las constancias de la plática anterior fueron enviadas. También quiero decirles que en 15 días vamos a tener una nueva sesión. El detalle es, pues, el coronavirus no perdona, ¿sí? Y en este caso teníamos planificado desarrollar una plática interesante y lamentablemente el candidato a ponente tiene problemas y no nos va a poder acompañar, así que estoy viendo las opciones para poder cumplir con esta parte, ¿sí? Entonces, quiero darle las gracias a Abel. Sí, Abel, estás retribuyendo a tu universidad. Regresaste, Muchas aunque sea de gracias. forma virtual, Sí, pues ya. a la FESCO Autitlán. Y pues realmente fue muy brillante la presentación que nos Muchas hiciste. gracias, te lo Yo agradezco estoy mucho. seguro que se abrieron muchos horizontes para mucha gente. Y lo más interesante de todo esto, Abel, la explicación fue muy sencilla. O sea, Qué fue una bueno, me da explicación mucho gusto. que permite que se digiera cosas que son sumamente complejas, porque, o sea, realmente la parte de la biología molecular, pues requiere uno de muchos conocimientos, requiere de una gran capacidad de razonamiento, requiere de que se integre uno al contexto que tiene la enfermedad, y yo estoy seguro que todo mundo opina exactamente lo mismo, que la explicación que diste fue muy entendible. Te Muchas anuncio, gracias. tuviste 440 Wow, oyentes, o sea, es wow, wow, una cifra bastante. bastante buena, de Qué manera que bueno, yo creo que muchas la gracias. plática que diste previamente, o sea, hizo que mucha gente difundiera la información y Sí, afortunadamente me da también mucho tenemos gusto. entre nuestro auditorio gente que pasa la señal, o sea, aquí las famosísimas redes sociales son súper benéficas, ¿sí? Entonces, pues a la sociedad no le quedó más que entrarle a esta cosa. Realmente es bien complicado. O sea, de hecho, estábamos con un poco de angustia porque hicieron unas ligeras modificaciones para poder hacer la transmisión ahora con todo este relajo que traen entre los de WhatsApp y los de Facebook.
y estábamos teniendo algunos problemas para lograr la transmisión. Sin embargo, al parecer todo funcionó bien, no tuvimos problemas y pues se cumplió el objetivo. Sí, así Qué que, bueno, doctor, me eh, da eh, mucho, mucho gusto y muchas gracias de verdad de nuevo por la no, invitación no, y por sus palabras. Las sí, atesoro mucho y se lo agradezco de verdad. no, te pido que no te retires. Lo que quiero ahora es decirle a nuestro público, pues, tuvimos un público bastante abundante, que les agradecemos muchísimo la fidelidad, ¿sí? De estar con nosotros, de acompañarnos cíclicamente y vamos a tratar de que esto siga funcionando y a tratar de extender el conocimiento, a tratar de extender los conocimientos que generan los resultados de las investigaciones de muchos investigadores mexicanos y pues, pues nuevamente te agradezco, Abel, espero, Gracias a te usted. deseo una tremenda trayectoria en Claro esta que sí, cosa. esperemos que Sí, de sí, porque manera estamos que voy a iniciando. cortar la transmisión en Facebook y Ujú. les pido a todo nuestro auditorio, continúen siguiéndonos, ¿sí? Yo espero retribuir con una gran cantidad de nuevas pláticas de parasitología. Así que voy a cortar la transmisión. Muchas gracias.